Tu terreno voy a hacer así, va a aparecer nuestro amigo Jorge Diesel. Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, regocijándome con la Para que nos entrevista de ponemos los recién, auriculares, si no, no te vamos a escuchar. ¿Cómo te curaron las multas? regocijándome con la entrevista de recién, Claudito, porque vos sabés que cuando nosotros arrancamos con Palo y a la Bolsa, yo era el yogi que hablaba de economía y simplemente sin interferir la charla me acordé de una frase cuando estudié los 2 años como profe de Kundalini Yoga, que decía el maestro que curiosamente post-mortem, pre-mortem era un ídolo, post-mortem un violador, Yogi Bhajan, horrible. Pero en la historia de separar la obra del maestro, del autor, ¿no? Porque esa es una condición, si no morís. Bueno, él decía que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y en la charla con Daniel me rebotaba mucha esta frase porque me parece afín. Y por otro lado, otra frase del libro de Laura Gutman, que es una creadora de un método que eh, bi- se llama biografía humana. Ella dice que en el estado de embarazo los seres humanos, si fuera quien alimenta a la mujer bien y no entra en situaciones tóxicas, todos nacemos estables, buenos, tranquilos, en equilibrio, y todo lo demás es producto de la educación y el fenómeno cultural alrededor del bebé recién nacido. Fuerte eso. Fuerte. Jorge, no sé si lo tenés para mostrar el libro antes que nada, que yo no lo traje, me lo olvidé. Lo tengo, ya va, Menos mal que estás vestido, menos mal que estás vestido, Jorgito. sí, que no estoy con shortcito. Acá está. Espera, a ver si se ve. Uy, ahí está. Ahora sí. Lo ves al revés. To hedge or not to hedge, that is the question. En donde dice mastering, futuros y opciones para ser un buen trader. Este es el libro. Si lo leo, me va a servir para operar, para pensar, para saber preguntar después de lo que escuché a Daniel. ¿Tengo un método o simplemente me mostrás el universo de coberturas que tiene hoy el mundo? La pregunta es buenísima. Mi método, inspirado obviamente en Einstein, es repreguntar todo el tiempo. Inclusive cuando uno educa, va al porqué del porqué del porqué del porqué del porqué, y también es una metodología muy interesante para entender lo que pasa alrededor. Obviamente que va a terminar desde nuestra propia ciencia, porque las cosas no son como son, son como somos. Este libro, en primer lugar, me trajo mucha paz el escribir y mucha paz al terminarlo, porque yo sentía la obligación de devolver a la vida a quienes me continúan, y aparte que vos escribís también, y viste que escribir es una forma muy rara de sentirte un poquito inmortal, que suena feo, pero bueno, ayuda. Y ahí hay 45 años de experiencia en el trading, contados y explicados desde la vivencia, y siendo mi objetivo que el lector sienta que me tiene enfrente contándole la historia, hasta con el método en que decidí escribir. Inclusive es muy gracioso porque en algún momento dice, bueno, ¿entendiste esto? Pausa, cerrá los ojos. Los abriste, si no, no estaría leyendo. Entonces, cerrá los ojos y asumí tal escenario. Cuando la persona lo abre, continúa el libro. Incluso me ayudó mucho la existencia del QR, porque viste, cuando vos contás condiciones de mercado, que el precio futuro es más alto o más bajo que el precio contado, al poner el QR, yo digo, esto es hoy cuando lo escribí, pero esto es ahora. Entonces la persona entra con el QR y entra al mercado flotando, ¿no? Y así en infinidad de casos en donde sentí que el libro, como si fuera vida propia y actualidad automática, en la medida de que el uso de esta información, porque hablo de mercados, hablo de comprender qué significa operar en un mercado de futuros,
cómo cubrirse de un riesgo con futuros y con opciones. Sabes qué opciones es mi joyita favorita. Y también descubrir que en su lectura da para varias ediciones más y seguir aprendiendo. Y vos viste el fenómeno del escritor, que todos los que escribimos es como si tuvieras una persona que el universo te dicta. Uno se conecta a las 2:20 del universo, escribe, 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 y después te aparece, y sé que compartimos el mismo sentimiento, te aparece el síndrome del impostor. Dice, no puede ser que yo escribí esto, ¿no? ¿No te pasa a vos, Claudio, también? Sí, sí. Vivo con eso de el miedo a ser sobrevalorado. Te escuchaba recién y te quiero conectar de tema. Gracias por la presentación. Yo me llevé uno y prometí sortearlo en los oyentes, si es que queda uno, y que vale la pena. Pero bueno, toda la vida yo te conocí así. Yo te conocí operando futuros y operaste futuro de energía, de cobre, y entre ellos, perdón que te meta el tema, operaste mucho tiempo para Aluar. ¿Conocés el caso de adentro? Vos operabas mucho, Sí. les ayudabas en las coberturas del riesgo, no de FATE, sino de Aluar. Y conocés el tema de adentro, tenés colegas, tenés amigos. Te escuché el otro día con Cristina Pérez dando una reflexión. Estoy con Juan Mayol, para mí, lo respeto un montón, es una persona que ve muy bien la opinión pública en consumo, en política, ¿no? Más opinión pública en determinados temas. Y quería que te escuche y que charlen un poco juntos en tu visión. Sé que lo contaste con Cristina, pero en tu visión de lo que está pasando, cuánto es sistémico, cuánto es esta fábrica no daba para más y no daba para más, entonces no reinvertimos, como no reinvertimos, cuánto era de los sindicatos. Me callo la boca. Mira, el punto de partida es que yo no me cuelgo a situaciones de conspiración, y más por el lado de una empresa que conozco, un grupo que conozco, eh, con el que conviví 11 años de mi vida y, como decís, trabajé intensamente y muy cercano a la conducción. Entonces uno durante 11 años claramente puede poner en la misma conducción actual. Y me refiero a Aluar Fate porque Aluar es hija de Fate, ahora se quedó sin mamá. Eh, yo creo que acá se dieron una condición que no es del momento, sino que es un proceso. Yo sé que así como Aluar gana dinero y es una empresa que cotiza en bolsa y cuyos números son 100% conocidos o conocibles y transparentes, Fate venía perdiendo dinero, independientemente de jugar con las reglas que en cada momento tocaba, reglas de protección, reglas de cepo, reglas de cierre de mercado, pero en definitiva no es solamente Fate, son todas las empresas argentinas que jugaban con esas reglas. A Fate le tocaba perder, en algún momento cambió la mayoría del paquete accionario. eh, una empresa brasilera compra el 51%, la operación sigue dentro del mismo management, la empresa pierde plata, jamás dejó de pagar salario ni en Aluar ni en Fate, y en paralelo se empieza a dar el lío de la adecuación tecnológica del mundo, sea por dumping, que existe en una medida, y sea por acceso a métodos de producción, acceso a tecnología, cercanía con el caucho, porque el caucho, Brasil se lo consume todo, y el caucho que utilizaba Fate para producir neumáticos venía del sudeste asiático. Eh, Todo eso hacía que, le decía Cristina, que mi visión, aun sacando todos los impuestos distorsivos, los números no daban. Segundo, el, y esto me consta, la convivencia, sin entrar a juzgar, la convivencia cuando la veías de afuera, entre la familia, representación de la clase de los trabajadores y la conducción se hacía insoportable. Era una familia disfuncional, sin posibilidad de acuerdo por dos visiones completamente antagónicas. Y entonces, si el punto de partida del poder obrero era de que este es un ladrón, hijo de mil, abusador y todo, no había manera, y en algún momento ese vínculo, y yo lo viví en directo,
poquito cuando trabajaba ahí, muchito cuando me fui, era insoportable. Entonces la combinación de esos dos, y acá, sí, esto es mi visión, porque no tengo relación con los dueños, pero no hablo todos los días y más en este momento no hablé. Eh, Vos para cerrar una fábrica necesitas mucho tiempo y la decisión, en mi visión, de ninguna manera fue política, de ninguna manera fue intentando interrumpir un proceso legislativo que tiene vida per se, y a las pruebas me remito. Y por otro lado, decidiendo el cierre, y esto es muy importante señalar, sin quiebra comercial, pagando, y sé que la empresa va a pagar el 100% de las indemnizaciones. Esto no obsta a la tristeza, no obsta al dolor, pero hay empresas que cierran y empresas que abren, y hay empresas que cierran quebrando, mira el caso de Vicentín, sin poder pagar salarios, y esta empresa inclusive se capitalizó porque creo que le vendió a Luar parte del terreno para hacerse de fondos para pagar las indemnizaciones, que en ese previo, aunque sea un pedacito, se va a conducir un proyecto nuevo vinculado a el ahorro de energía. Hay un artículo que salió este fin de semana, no me acuerdo en qué diario. Mi visión es que la gente que necesita hacer una construcción conspiranoide, conspirativa, ahí tiene todo el condimento. Hacete la ensalada que querés. Mi visión es que la realidad es distinta. Gracias por la explicación, Jorge. Juan, te meto, pero también hubo un uso como diciendo, todo esto pasa por el plan económico, y por lo que vos estás contando, esto es preexistente y es un tema global, es un tema sistémico, que no es que le pasa nada, uno no puede competir, es lo que dice siempre Lacha Lázari: si China no pagan obra social, no pagan indemnizaciones, no pagan jubilaciones, bueno, el trabajo en escala sale a un precio que al resto del mundo se le hace difícil competir, y por más que bajes impuestos, por más que bajen ingresos brutos, será un tema de números. Pero No esto sí pasa por el plan económico. No significa que está bien y que está mal. El plan económico va en un sentido, no apertura, que la población pueda gozar de menores precios, porque lo que no es competitivo se importa. Esto es una línea que a mí me gusta, ¿sí? A mí me gusta mucho esta línea de acción. Me gusta, comparto, pero sí es parte de vamos por este camino. Y este camino incluye incluso la medida de interrumpir el arancel de importación antidumping en los productos de aluminio que se van a importar. Bueno, hay que acomodarse, son las reglas. En estas Juan, reglas trabajamos. ¿algo que quieras agregar, opinar o...? No, trascendiendo un poco el tema puntual, me parece que lo que reflejan este tipo de situaciones son algo más de carácter sistémico, que tiene que ver con los discursos que dominan en la sociedad. El discurso por el lado del sindicalismo, y vuelvo al tema kirchnerismo barra izquierda, que primero desde lo político pretenden sacar una tajada política permanentemente, todos los sectores. No hay un debate real sobre los problemas del país entre los distintos sectores políticos y cómo solucionamos estos problemas, cada cual desde su mirada. Y desde los sectores sindicales y representantes de los trabajadores hay una estructura ideológica y, si querés, cultural, que tiene que ver con una lógica paternalista. Me acuerdo, no sé si Alacha u otro representante conocedor del mundo pymes siempre contaban que yo no quiero contratar quiero contratar un hijo, no una empleada, un empleado, no un hijo, ¿no? Y no adoptar un hijo. Y este padre que proyectan, digamos, los sindicatos, los trabajadores, es un padre déspota, porque en definitiva es un HDP, como lo planteaba Jorge. Acá es un proceso de si las unidades económicas, si los mercados funcionan o no en un contexto de apertura, y evidentemente hay empresas que no son rentables ni sustentables, y me parece que desde la mirada de la idea que plantea este cambio económico del gobierno es, bueno, a ver, ¿las lógicas sectoriales benefician a la mayoría de los argentinos? ¿Cuántos empleos tenemos que sostener para que los argentinos paguen la ropa más cara, paguen los neumáticos 3 veces más que en Uruguay? Debate. Juan, muchísimas gracias. Gracias. Jorge,
te saludo, muchísimas gracias. Gracias y déjame a vos. sortear el libro. Placer verte. Y veo que aprendiste las multas, las multas te educaron y ya lo haces Sí. sentado en tu casa. No. Y simplemente agregar, la construcción cultural es la base del cambio que estamos procurando. Hay un enorme proceso de visualización, de blanqueo total de la sociedad. El estado de conciencia es la única posibilidad de cambiar. Pues bueno, seamos conscientes, salgamos de los estereotipos, replanteemos todo y cambiemos. Un placer, Jorgito. Que estés bien, ¿eh?